Muy bien, continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre, transmisión exclusiva a través del canal 69 de Claro, 28 de Aster, 12 de Sí, tu Altiz, cámara. Tora TV, el canal que te gusta, transmisión a toda la República Dominicana y el mundo online a través de nuestro streaming de video en High Definition. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Toro TV con más de 850,000 suscriptores. Abinader Fortunato. Gracias, Charlie. Sigue emocionado. Usted sigue encendido. Encendiendo las gradas. Así mismo, Gracias, sí. Charlie. Sí, gracias a nuestros amables televidentes por seguir con nosotros en esta plataforma Canal 69 Tora TV. La más importante plataforma del país, de extremo a extremo. Mira, aquí está con nosotros mi hermano, amigo de siempre, Luis Díaz, mi mentor, uno de mis mentores. Pero con Luis Díaz tengo una relación primaria desde mi primera infancia. De manera que le tengo afecto y cariño y además valoro bastante su nivel de inteligencia y de comprensión sobre estos temas. Luis es teólogo, el doctor Luis Díaz es teólogo, es politólogo, es abogado también. Pero Luis Díaz conoce todo Medio Oriente. Ha estado en Turquía, ha estado, bueno, los continentes. Ha estado en Turquía, ha estado en África, ha estado en Europa, pero es de República Dominicana. Por cierto, de Santiago y de Santo Domingo también. De manera que nuestra calidad es para el doctor Luis Díaz Martínez, presidente de la Alianza Cristiana Nacional. Y también es una de las personas que está al frente de una formación de organizaciones políticas más pequeñas, más que han estado participando en los últimos procesos electorales en la República Dominicana, o aliados o separados, pero que tienen su valor. Y lo quisimos traer también por eso, porque hay un tema que está picando y se extiende, que son las candidaturas independientes y los proyectos políticos independientes. Pero Luis también está aquí con nosotros porque vamos a socializar el tema de la peligrosa tendencia que lleva el mundo con la guerra que se ha desatado en Medio Oriente, que casi va a cumplir en un mes, en un par de días, mañana, pasado mañana, el sábado va a cumplir un mes. La guerra en Medio Oriente y que ha afectado el tema de los combustibles. Fíjense que la gente está mirando solamente el combustible y el petróleo, pero la gente no cuenta lo que es el dolor humano. Con él vamos a conversar sobre eso. Buenas noches, doctor Luis Díaz Martínez. Buenas noches, gracias Abinader, gracias mi distinguido. Bienvenido, profesor. Avance usted, Ok. diga cuál es la opinión que tiene usted de todo lo que está pasando, que no me voy a referir todavía al tema de la situación interna de Estados Unidos, pero sí a esta guerra que no tenía precedente y que no se sabe todavía hacia dónde podría llegar si no se contiene. Bueno, estando en alerta de uno de los temas que tú me solicitaste que discutiéramos, yo preparé un breve resumen, un análisis inmediato, porque el que monta una banca de apuestas tiene que saber de deporte. Y en este caso, los que quieren analizar el conflicto de Medio Oriente, de la confrontación de Estados Unidos con Irán, tenemos que entender lo que es la geopolítica y la historia de la región. Entonces yo quiero sintetizar qué implica la confrontación de Estados Unidos con Irán. No solamente es el contexto de una guerra política, de intereses económicos, también hay un contexto religioso. Fundamentalmente religioso. Sí, fundamental. Y de hecho, todas las guerras, especialmente las guerras entre potencias y sectores de interés, tienen un contexto religioso, sin excepción. Sin excepción. Lo que quiere decir que, en este caso, ¿por qué Donald Trump arremete contra Irán con el pecho abierto? Con cuánta confianza y seguridad él se arriesga, independientemente de las consecuencias a donde el conflicto termine. Es muy sencillo. Perdóname, Luis, ¿por qué tú dices que Estados Unidos abre con el pecho cuando la guerra no la inició Estados Unidos?
Digo, en lo que se dice que Israel es quien arrastra, Benji, ¿cómo que le dicen a Benjamín Netanyahu? Bibi. Bibi es quien arrastra a Estados Unidos a la guerra. Bueno, ¿Verdad o mentira? Bueno, no, déjame decirte, esta es una guerra por encargo, ¿ves? Lo que le llaman las guerras proxies, que tú no confrontas directamente, sino que tú usas de herramienta otro sector político o territorial. Entonces, quiero decirte, para hablar de nuestras credenciales, de por qué tenemos cierta propiedad en materia de la geopolítica del área. Personalmente yo y mis hijos veteranos de Afganistán, veteranos de Irak y yo de Vietnam, nosotros hemos tenido incidencia y vivencia en la región del Medio Oriente. Te voy a señalar Turquía, Egipto, Dubái, Irak, Afganistán, Qatar y Kuwait. Me voy a reservar los nombres de mis hijos porque pertenecen como veteranos al Departamento de Defensa, pero incluyéndome a mí, nosotros hemos incursionado en el área, yo en calidad de misionero y mis hijos en calidad de miembros del ejército del Ejército de Estados Unidos y otros departamentos más que nos vamos a reservar. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos entender que por qué Donald Trump con el pecho abierto se le lanza a Irak, sin temer a la repercusión de la hermandad de los países árabes y musulmanes islámicos. Si tú analizas fríamente cómo es que esa hermandad de países árabes y musulmanes islámicos no reaccionaron ni reaccionan activamente en defensa de Irán, interesante. Primeramente, los iraníes no son árabes. No son árabes para nada. Y representan una minoría dentro del mundo musulmán. Quiero explicar que musulmán e islámico parecen sinónimos, pero no lo son. Musulmán es el creyente de la religión del Islam. Y segundo, vamos a hablar de los árabes. En nuestro país hemos tenido la idea de que a todos los parecidos a un árabe o a un turco, a un libanés, le decíamos el turco. El turco. No, aquí no ha habido una inmigración turca. Aquí hubo desde el principio una migración libanés-sirio-palestina. Libanés-sirio-palestina. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el contexto de... Y la israelí también. Y la israelí, pero vamos a hablar de esa parte que donde se confunde el árabe con el turco, el musulmán, el islámico. Entonces, queremos definir un poquito el contexto de las terminologías. Musulmán es el creyente de la fe islámica. Y el árabe, por necesidad, no todos los países de la fe islámica musulmán son árabes. Apenas son 22 países que se identifican con el origen arábico. ¿Qué une la mayoría de estos países? Lo une la cultura islámica, lo une la religión, que es parte de esa cultura y de esa civilización. Y tú tienes que en el mundo pan-árabe, de origen árabe, tú tienes 22 países de origen árabe. Especialmente en la costa mediterránea, frente a las costas de Europa, tú tienes a Tunisia, tienes a Marruecos, tienes a Egipto, tienes a Libia y, por supuesto, tienes la protección, el punto geopolítico de mucho interés militar, el Canal de Suez. El Canal de Suez, que está a la izquierda, en Egipto. Está a la izquierda del estrecho de Hormuz, que es la ruta que controlan los iraníes en estos momentos. Tú tienes que se le llama a Irán el Golfo Pérsico. ¿Por qué razón el Golfo Pérsico? Porque los iraníes no son árabes, son persas, incluso no hablan árabe. Ellos hablan el farsí. Entonces, ¿qué tú tienes en la perspectiva de por qué Trump se le mete con todo el pecho abierto? Porque va a tener una población musulmana islámica pasiva, indiferente, si así queremos decir, porque no van a meter la mano por ese primo no muy querido que no es árabe, no habla la misma lengua, no tiene exactamente la misma identidad cultural. ¿Por qué razón? ¿Qué hay entre los chiitas y los suníes para determinar el impacto geopolítico de esta guerra? Primeramente, de 22 países árabes y unos 50 más musulmanes de diferentes etnias, tú tienes que los chiitas conforman un 10 o un 15%, mientras que los suníes son el 90 o el 85%. Por lo tanto, estos primos lejanos, como yo le llamo, no muy árabes y no muy musulmanes, no son de mucho interés ni de mucha empatía. Primeramente porque tienen un territorio, un gran territorio,
tienen una gran población y tienen una capacidad tecnológica y armamentista que no la tienen los países árabes y musulmanes de la región. Entonces tú tienes un país con una historia, una civilización, una capacidad tecnológica, académica, muy culta, muy diferente al resto de los países árabes musulmanes. Entonces, ¿qué tú tienes allí? Controlan es el estrecho de Hormuz, que es determinante para controlar el tráfico de todos los tanqueros y de todo el flujo de petróleo, tanto de gas natural como de petróleo. Entonces, si tú entiendes eso, te vas a dar cuenta la capacidad, primeramente, de Irán frente a esta improvisada guerra, donde supuestamente ellos tenían los acuerdos casi cerrados para cederle a Estados Unidos casi todas sus peticiones, incluso renunciar a la fabricación de armamentos nucleares para fines armamentistas. Entonces, amigos, vamos a estar claros para que todos los audientes puedan entender el conflicto. Irán, Irak y Bahrein y Azerbaiyán son apenas cuatro. Pero perdón, doctor Luis Díaz Martínez, usted ha dejado de lado, no sé si a propósito para una segunda vuelta, usted ha dejado de lado al principal actor que ha enfrentado a los palestinos, que ha aniquilado, que lleva lo que las Naciones Unidas habla de un exterminio, que es el caso palestino. Usted ha dejado a Israel de lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué papel juega Israel en todo eso? Bueno, Israel se sabe por años que tiene armamento nuclear, incluso no declarado, no certificado, no ha permitido nunca una inspección. Y entiende que de todos esos países árabes que rodean a Israel, hay una relación diplomática, de negocio y hasta cultural, de intercambio cultural. Tal es así que Israel convive con Jordania sin muchas dificultades. Y no tiene grandes problemas con los Emiratos Árabes, porque ellos tienen embajadas, tienen relaciones. Lo que quiere decir que Israel está en una posición muy cómoda en el entorno árabe musulmán frente a... De hecho, es tan así. Pero después de los 60, hermano Luis, Sí, por sí. las guerras de los 7 días, las demás confrontaciones que se dieron incluso con una participación de Egipto, Jordania, los iraquíes por un lado, Bueno, y otros países. Hay un detalle que te voy a traer a colación. Durante el régimen del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. durante ese régimen, que fue un régimen amistoso a Estados Unidos, hubo una convivencia con el Estado de Israel. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Dónde se rompe esa convivencia amistosa y de negocio? Cuando los ayatolás, se derroca el Shah de Irán y los ayatolás toman el control y ya entonces le dan un matiz religioso, ideológico, y entonces se declara ese odio acérrimo contra Israel hasta amenazarlo o desaparecer. Entonces tienes que entender esa vueltita geopolítica, ideológica y religiosa donde Israel entiende. Y no estoy asumiendo una defensa incondicional de Israel. No, eso lo entiendo. Estamos diciendo la supervivencia del pequeño Estado de Israel frente al país, oye bien, que es particularmente muy distintivo de la comunidad árabe musulmana, primeramente porque Persia es el antiguo imperio después de Babilonia que controló el mundo. En otras palabras, las raíces, la psicomentalidad de los persas es que ellos son originarios de un imperio. Entonces tú tienes que las ramificaciones de la influencia de los iraníes se extiende al Líbano con el Hezbollah, se extiende a Palestina con los Hamas, se extiende en Yemen con los yemenitas. Entonces tú tienes que entender la sociopolítica y la psicología histórica de estas naciones. Doctor, escúcheme que le interrumpa. Nos gustaría poner en contexto, usted como conocedor de esta zona tan conflictiva y que tiene el mundo en vilo, hasta qué punto existe realmente un poderío militar en Irán que pueda pues crear una situación de tensión con Estados Unidos y que pueda incluso comenzar a utilizar ese armamento de alto calibre que dicen ellos con que cuentan. ¿Hasta qué punto existe ese real poderío militar de Irán? Bueno, yo creo, sin ser un experto,
en la materia, que Irán no lo están sorprendiendo realmente. Si están sorprendiendo a Irán, lo están sorprendiendo en la buena fe de que habían conversaciones para llegar a acuerdos específicos y con secciones, hasta un día antes de la decisión de Donald Trump, del presidente Trump, atacar a Irán de manera sorpresiva y echando por la borda todos los acuerdos previos que se estaban sosteniendo. Se cree, tras corredores, que realmente Israel, con sus intereses particulares, empujó la agenda de Donald Trump, porque ¿qué pasa con Israel? Que este es el momento, óigame, el momento, ahora o nunca. ¿Por qué razón? Tienen un presidente en la Casa Blanca completamente pro-israelita, que en su primer mandato oficializó el traslado de la embajada americana a Jerusalén. Tomen nota. Los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Sí. Segundo, tú tienes un Congreso dominado por los republicanos que son todos empáticos pro-Israel. Entonces tú tienes una corte, una Suprema Corte, donde controla Donald Trump, que aunque representan el mundo evangélico, católico, tú tienes que de 9 jueces de la Suprema Corte, unos 5, casi 6, son de origen católico evangélico. Entonces, que tú tienes un contexto completamente de interés religioso, ideológicamente hablando, porque hay una empatía con Israel, como el Israel, nación de Dios, Israel, vamos a orar por la salud, por la paz de Jerusalén. Tú tienes esos compromisos ideológicos de Estados Unidos, de los protestantes evangélicos, de los protestantes políticos, activistas, completamente extremos y ultraconservadores. Entonces, para mí, en la mentalidad de Bibi, de Netanyahu, es ahora o nunca. ¿Qué pasa? Que estamos acercándonos a las elecciones de noviembre. ¿Qué resulta en las elecciones de noviembre? Que las predicciones electorales más o menos prevén que los demócratas retomen la Cámara de Diputados. ¿Qué implica eso en el contexto de la geopolítica, lo que está pasando? Yo en la mente de Bibi, bueno, ¿sabes qué? No vamos a esperar a noviembre, porque si en noviembre hay un cambio congresual, tenemos problemas para mantener ese apoyo de la Casa Blanca a Israel. Entonces, ¿tú estás entendiendo la premura? En esa explicación que usted está haciendo en este programa de televisión, ¿quién es el titiritero? ¿Quién es el que maneja la situación? ¿Netanyahu maneja e influye en Donald Trump o Donald Trump es el que está influyendo en Netanyahu? No. ¿No hay un titiritero? No. Uno que está manipulando al otro. No, yo no creo que en los conflictos mundiales... ¿Lo manejan titiriteros? No. Esto no es un asunto personal de Donald Trump ni personal de Netanyahu. Yo creo en los sistemas, en los clústeres de poder y de influencia que dictan a los titiriteros cuál es el curso de acción a tomar. O sea, yo no creo que en la mente sola de Netanyahu Hay influenciado a Donald Trump. No. Netanyahu no se lanza a barrer con la franja de Gaza motus propios porque él quiere. Siempre detrás de estos líderes poderosos y extremos hay una cúpula que incluso dicta cuál es el curso a seguir y a veces hay un punto de no retorno. Entonces, ¿qué pasa? Que para Israel, como yo dije, en el contexto de las próximas elecciones, ya en este año, en noviembre, es ahora o nunca. Si Trump pierde el control de la Cámara de Representantes, se debilita esa alianza y ese compromiso con Israel. Perfecto. ¿Está entendiendo? La otra pregunta ahí mismo, Luis, siguiendo el curso de toda la grata exposición que ha hecho, muy clarificante, es el aspecto religioso condensado, el contenido histórico que tendría eso, porque se ha estado planteando y se ha estado comentando que la actitud de Netanyahu es una actitud realmente religiosa respecto al tema de Gaza y al tema de confrontarse con los iraníes. Además de los elementos colaterales del tema del petróleo, de los intereses, y que al parecer también Israel tiene una agenda muy distinta a la norteamericana, que dejó ver las uñas a Netanyahu al decir el pasado lunes. Esta guerra es la guerra de Israel. No es la guerra de Estados Unidos. Esta guerra es de Israel. Pero, sin embargo, entonces, bueno, ellos fue que la arrancaron.
pero lo que quiero contextualizar es la parte religiosa que se ha mezclado con todo eso, donde hay genocidio, exterminio, hay de todo. Mira, yo te comparo esto al muchachito que se busca un problema en el barrio y no pudiendo ganarle al manganzón que lo cocoteó, él busca a su hermano, a su hermano grande para que venga y lo defienda y eche el pleito por él. En el contexto religioso, en la pirámide de poder, que tú sabes que está la base militar, la base económica, la base religiosa y la base social del pueblo, tú tienes que tener el elemento ideológico, filosófico, para unificar tus acciones, incluso las de guerra. Entonces, por necesidad, tiene que haber un componente filosófico, ideológico, religioso. Y no fue muy arriesgado. Que justifique. ¿Qué está justificando? Porque tú tienes en Israel un componente muy particular. Tú tienes los ortodoxos, los ultraortodoxos, los conservadores, los judíos liberales, y hay un componente que lo unifica una sola cosa. ¿Sabes qué lo unifica? Incluyendo a los no religiosos, lo unifica esa visión del gran Israel, el Israel bíblico, que comienza en la península, en la península de Sinaí y concluye en la frontera de la Mesopotamia. Entonces, ese sueño, acuérdate que Israel fue un imperio, y los imperios, como todos los imperios, cuando decaen, siempre sueñan en retornar y volver. Y el sueño, como decía Bibi Netanyahu, hace 40 años, él estaba idealizando. ¿Qué resulta? Bibi no es un religioso, Bibi no es un rabino, él no es un profeta, y de religioso tiene muy poco. ¿Qué resulta? Él necesita apelar a ese sentimiento ortodoxo y religioso y sentimental de esa visión de los israelitas. Tiene que obligatoriamente hay un componente religioso, y el enemigo por necesidad es el Islam. La pregunta va en el sentido entonces, Luis, que si no fue muy arriesgado también, obsceno, vulgar, diría yo, desde mi lógica, que soy antiguerra. Yo no soy anti-israelí, nunca lo he sido. En mi casa, a las primeras horas de la mañana, tradicionalmente se oraba y se evaluaba y se le rendía honor al padre de la fe, a la historia del pueblo hebreo, a ese pueblo hebreo que uno no conocía. Entonces, digo, si no fue muy arriesgado matar a un líder político, a un líder religioso como era el ayatollah Khomeini. O sea, muy grosero. O sea, el mundo no lo recibió bien eso. Nadie puede sentirse bien si matan al Papa. Como nadie podría sentirse bien si mataran al Dalai Lama, mataran a otra figura religiosa del mundo. Bueno, es como decir matar al Papa en medio de la Semana Santa. La semana del Ramadán. Sí, pero en el caso de los no voy a opinar mucho a ese respecto, pero tú tienes que entender que Estados Unidos asumió un riesgo, un desafío. Pero muy alto. Muy alto, y las consecuencias, la resistencia y la resiliencia del pueblo iraní se pone de manifiesto cuando tú lees cómo esas manifestaciones multitudinarias, millonarias, se lanzan a la calle en medio de bombardeos continuos. Yo no creo que esta gente está siendo forzada a que vaya a una marcha. Todo aquel que le han matado sus parientes y sus niñas en una escuela desarrolla un sentimiento de rechazo, independientemente que sea un reformista o un liberal dentro de Irán. Yo creo que esta situación ha unificado hasta cierto punto el patriotismo y el nacionalismo iraní. Esa es mi opinión. Entonces, hasta la invasión en botas en tierra, como se le llaman, de Irán, tiene sus altas consecuencias. Primeramente, estamos frente a un periodo electoral en próximos meses y el pueblo americano tiene dos puntos neurálgicos en un proceso electoral: el estado de la economía, el desempleo y una actividad de guerra donde sus jóvenes tengan que ir a la guerra y morir en una guerra que muchos consideran que no es su guerra. Entonces, en esto, el presidente Donald Trump y el Partido Republicano se la jugaron de manera 100% a alto riesgo, y las consecuencias estarían por verse en el proceso electoral venidero, estarían por verse. Y segundo, en las consecuencias, que para mí no es sorpresa, de cómo pasivamente las cosas se van a normalizar.
¿Por qué? Porque los interlocutores árabes, que son los que controlan todo ese estrecho de Hormuz, sus pozos petroleros, y tú tienes que los pequeños emiratos son pequeños en territorio y en población, pero esas monarquías controlan la economía del mundo. Entonces, todo el dinero del mundo. por eso tienen importancia. Entonces, más o menos, no sé si eso contesta brevemente tu inquietud. Sí, creo que sí. ¿Podríamos nosotros robarnos algunos minutos para analizar el escenario nuestro y de las organizaciones políticas que representa la Alianza Cristiana Nacional, además del foro de partidos políticos, evaluar la decisión del Congreso de aprobar la exclusión de los partidos o de las figuras independientes a través de partidos políticos, de organizaciones o movimientos? Y ya la aprobación consumatum es, como dicen, ¿verdad? O sea, ya es el presidente aprobó realmente el proyecto mientras él estaba en París, que le fue muy bien en su viaje. Entonces, ¿cómo evalúa esa situación? Dice que dice que el presidente aprobó. Bueno, le dio su... El rechazo, la aprobó que rechazaran sí, las candidaturas independientes. La candidatura, perfecto, eso es lo que estoy diciendo. O sea, que esa decisión de rechazar las candidaturas independientes provino del Palacio Presidencial. Bueno, es lo que dice Abinader. Bueno, yo voy a hacer como hacía este que andaba siempre con su Ford, contramirante, la Jara, ¿verdad? La Jara, con los papeles. Yo vine como la Jara, porque no quiero hurtar conceptos emitidos por personas muy autorizadas. Yo quiero hacer un recuento rápidamente de algunas titulares de noticias respecto a las candidaturas independientes. Yo lo que puedo decirte en síntesis es que el sistema político partidario, lo que llamamos la partidocracia dominicana, tocó fondo. ¿Por qué tocó fondo? Porque en los últimos dos procesos electorales la abstención ha sido constante y ha sido muy similar. Ya el 55% de la población activa se abstiene de votar, como una especie de rechazo al sistema de partidos políticos tradicionales. El mismo PRM gana estas últimas elecciones con un 42%. Se le suma el 58% porque los pequeños partidos aliados le han sumado un 14, unos 16 puntos. Pero el PRM como partido apenas anotó un 42%. Tú te imaginas que si no hubiese tenido esos aliados, el presidente Abinader no gana estas elecciones. Entonces, ¿qué resulta? Es muy interesante. Sin embargo, rechazaron a los aliados. Sí, está bien. Dejemos eso para después. Es interesante notar la secuencia de cómo se calienta el tema de las candidaturas independientes. Yo creo que los precandidatos o los delfines del PRM que se han lanzado de manera abierta y de manera discreta no marcan en la intención de un electorado hacia las elecciones del 28. Y no marcar significa para el PRM, que es mi partido aliado, como Alianza Cristiana Nacional, significa para el PRM una situación como Netanyahu en Israel, una acción de vida o muerte. ¿Qué resulta a este nivel? Tú haces una encuesta de quién es cómo se llama la vicepresidenta de la República, y es interesante en uno de los canalitos de YouTube, cómo de manera jocosa la gente le preguntaba, decía, ¿cómo? Nena, ¿cómo? Carolina, ¿cómo? Raquelita, refiriéndose a la esposa del presidente. ¿Qué te quiere decir eso? Que ni la vicepresidenta, que es una señora de un perfil e incluso... De una gran exposición pública. Claro. A nivel del electorado, no marca realmente. El mismo Yayo, nuestro apreciado Yayo, tampoco marca. Entonces tú tienes... ¿Ni Wellington tampoco? Bueno, algunos son mis amigos, no quiero ver particularizar. Ahora, ¿por qué el tema de las candidaturas independientes toma una pendiente vertiginosa, rápida, acelerada? Y te voy a decir sintomáticamente, el Senado, en cuestión de 2 lecturas consecutivas, sin los senadores leer el texto, le dan una aprobación tajante. La pasan y la transmiten a la Cámara de Diputados. Y en cuestión de días, la Cámara de Diputados, sin leer los honorables diputados, donde hay muchos amigos míos, le dan la aprobación en 2 lecturas rápidas. Y yo te pregunto, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es el temor? Entre el Senado y la Cámara de Diputados, tú vas a tener que Paliza, a nombre del PRM, convoca una rueda de prensa
y de manera muy interesante, en menos de 24 horas donde el Senado arrolla y acaba con las candidaturas independientes, Paliza está presentando un anteproyecto de ley como partido PRM para restringir las oportunidades y la apertura de, no dice candidaturas independientes, sino para regular y restringir y controlar el desarrollo y la participación de los partidos políticos por el asunto del narcotráfico, lavado de activos. Pero ven acá. Bueno, continúe con la idea, no se preocupe. Bueno, entonces las candidaturas independientes son eliminadas. Solo 2 diputados votaron en contra de eliminar las candidaturas independientes. De repente surge una coalición también en cuestión de 24 horas llamada Coalición por la Transparencia del Financiamiento de Partidos Políticos. ¿Tiene temor el gobierno de las candidaturas independientes? Sí, no solamente el gobierno. Los partidos mayoritarios de oposición y del gobierno entienden que las candidaturas independientes menoscaban. Le restan fortaleza a los partidos le restan tradicionales. fortaleza. Incluso creo que Paliza hizo una declaración diciendo que cualquier candidato en un pequeño municipio puede aspirar a diputado y tumbarle una candidatura a un partido mayoritario. O sea, hay un temor. Hay un temor. Además, Y además dejan muy mal parado también la decisión del Tribunal Constitucional. y el reparto de un presupuesto, tú no quieres más aliados. ¿Para qué más aliados cuando les toca de a menos? Les toca de a menos. Entonces, intereses políticos y económicos y temor del gobierno a que un candidato independiente gane las elecciones o gane diputaciones. Alberto Fiallo va a instrumentar una acción de rechazo a esas decisiones de ambas cámaras del Congreso y nosotros estamos en conversación con Alberto Fiallo para darle nuestro respaldo. ¿La coalición o el foro del partido? No, el Foro Nacional de Agrupaciones y Movimientos Políticos Independientes que lidera la Alianza Cristiana Nacional. Doctor Luis Díaz, ya no hay tiempo para más. Okay. Venga la próxima semana para abordar el tema de la candidatura independiente y traiga de paso con usted al doctor Fiallo. Fantástico. Y hacemos un programa el martes o el jueves. Fantástico. Para analizarlo con detalles. Muchas gracias. De esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre. Como siempre, les acompañaron Abinader Fortunato y mi hermano Charlie Carvajal. Hasta mañana.